Un nuevo lugar para quedarse. Capítulo 65. Descubriéndolo y Sirius va demasiado lejos. Ve a buscarle algo de comer a Zar, dijo Severus, sabiendo que el elfo doméstico iría inmediatamente a buscar la comida que a Zar le encantaba consumir. Las ratas no eran precisamente nutritivas, y como estaba acostumbrado a que lo alimentaran, las ratas no eran suficientes. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado desde que Zar había comido algo decente. La mayoría de los animales estaban excavando para el próximo invierno. Después de todo, era septiembre, así que no había absolutamente nada que valiera la pena atrapar. Especialmente alrededor de la mansión, probablemente la evitarían al detectar al gran depredador. Zar solía cazar solo, matando todo lo que le apetecía en Hogwarts, ya fueran animales mágicos o muggles más abajo. No recibía su comida de Dobby a menudo, bueno, no desde que era un novato. Las serpientes eran criaturas ferozmente independientes. Mi tonto humano no me deja cogerlos, siseó Zar con frialdad. Zar solo quería matar o mutilar a quienes lastimaran a su humano. Dijo que no tendrían buen sabor. Zar sacudió la cola, estrellándola contra un árbol y dejándole una abolladura bastante grande. Zar estaba furioso por la situación de Harry y quería que sus humanos volvieran a ser felices. Llevaban 3 meses sintiéndose miserables, y debería saberlo. Sabía cómo se sentía su humano, sobre todo cuando lo tenía encima. Severus se sorprendió de que el árbol siguiera en pie. Demostraba que el basilisco tenía mucha moderación, y para un niño de 2 años, eso era realmente impresionante. Harry se había portado bien con él, aunque ya lo sabía, había estado presente en casi todo durante los últimos 2 años. Severus sonrió con suficiencia, una tontería humana, sin duda, pero la borró rápidamente. ¿Está bien? Hablando en inglés, agradeciendo a la deidad de allá arriba que Harry hubiera encontrado y le hubiera comprado el libro para poder entender el parcel. Era un privilegio excepcional. Aún no había descubierto cómo hablar el lenguaje de las serpientes, pero esperaba poder hacerlo algún día. Sin embargo, no hizo planes, sabiendo lo inestable que era la vida durante la guerra. El libro era sin duda uno de sus regalos favoritos. Por otra parte, ¿qué podía compararse con un libro de la línea Slytherin? Está enojado, siseó Zar, no puede salir, las protecciones no lo dejan, el traslador no funciona. No puede salir, repitió Severus, con los ojos entrecerrados por la ira. Tenían a Harry encerrado contra su voluntad. Probablemente en algún estúpido intento por mantenerlo a salvo. Malditos idiotas. Si algo le pasaba a Harry en su fallido intento de mantenerlo a salvo, los mataría a todos. Preferiría que Harry estuviera dentro de las protecciones de la mansión Prince. Nadie podría llegar hasta él. Grimmauld Place podría estar bajo el encantamiento Fidelius, pero no lo hacía seguro. Los mortífagos estarían vigilando la propiedad, Bellatrix Lestrange lo sabía. Rezaba porque Harry no fuera tan estúpido como para hacer tonterías por muy desesperadas que estuvieran. Le había enseñado a ser mejor que eso. Le había enseñado a pensar con rapidez, para que no actuara primero y luego pensara después. Merlín, esperaba que Harry no fuera a demostrarle lo contrario. ¿Está con la orden? Sabiendo que era mejor no preguntar dónde estaba, Zar probablemente no lo sabría a menos que Harry se lo hubiera dicho. Sí, dice que no puede buscar los Horrocruxes, siseó Zar, disfrutando de las atenciones que recibía. Sus manos humanas eran mucho mejores que cualquier roca o piedra con la que se frotara. Aunque quizá tuviera algo que ver con su pronto cambio de piel, normalmente Severus o Harry iban a buscarla, la piel de basilisco mudada era cara y muy codiciada. Lo hacía pavonearse y sentirse muy satisfecho sabiendo que algo completamente inútil, pero viniendo de él, era deseado. Solo queda uno. He logrado destruir la copa, respondió Severus. Dile a Harry que deje de preocuparse, y si intenta algo arriesgado, lo pondré sobre mis rodillas. No era la primera vez que amenazaba a Harry con algo así, y nunca lo había llevado a cabo. Era simplemente una forma de que Harry se diera cuenta de lo serio que era. No toleraría que Harry pusiera su vida en peligro voluntariamente. Zar siseó su diversión sin decir nada en particular, solo haciendo un ruido. ¿Cómo llegaste aquí?, preguntó Severus, después de unos minutos de escuchar el silbido contento de Zar mientras pasaba su mano sobre su gruesa piel desprendida. Creature, siseó Zar, sacando la lengua y oliendo todo lo que había a su alrededor. Claro, murmuró Severus. Vlad debía de haberle prohibido de alguna manera sacar a alguien de las protecciones, si no, Harry seguramente habría pensado en usarlo para llegar hasta allí. El cualquiera de la cláusula no era del todo infalible, ya que Zar no era alguien, sino algo. ¿Por qué se le ocurriría a Vlad semejante regla? No tenía paciencia ni tiempo para Creature. Odiaba al elfo doméstico, de hecho, lo aborrecía.
A menos que Harry pensara que Black era más listo de lo que era y no creyera poder escapar. ¿O era él quien lo subestimaba? No valía la pena pensarlo, pero al hacer esto, Black estaba destruyendo cualquier esperanza de reconciliación. Harry odiaba estar encerrado, ya había tenido suficiente de eso durante su infancia. Lo cual lo desesperaría, y la gente desesperada cometía estupideces. No, él no pensaría así, se negaba a hacerlo. Harry no haría nada que lo pusiera en peligro. Toby apareció una vez más, haciendo flotar mágicamente los animales muertos hacia el basilisco hambriento. Incluso haciendo esta tarea, Toby estaba desmesuradamente feliz, quizás porque sabía cuánto significaba Zar para Harry. ¿Quién lo sabía? Ciertamente no, pero aún así se alegró por su ayuda. Arqueando una ceja, giró la cabeza, no queriendo ver al enorme basilisco destrozar a los animales muertos. Cortar ingredientes era una cosa, esto, otra completamente distinta en la que no quería participar. Fue un buen momento como cualquier otro para hablar con Dobby. ¿Serías capaz de evitar un encantamiento Fidelius si otro elfo doméstico te tomara? No señor, sin el permiso de los guardianes secretos no podría entrar a la propiedad, dijo Dobby con tristeza. Ya lo pensé, dijo Severus, pellizcándose el puente de la nariz. No estaba contento con las acciones de la orden, por decirlo suavemente. Honestamente, lo estaban haciendo todo mal. Había asumido que eran más inteligentes, pero evidentemente no. Claro que no conocían a Harry. No tenían ni idea de lo que había pasado. Él sí, lo sabía todo, y Harry se lo había contado todo, admitiendo que no estaba contento. Básicamente, había obligado a Harry a hablar de su vida, sabiendo que necesitaba una salida y que antes no la había tenido. Esa salida había sido él, ayudado por el hecho de que se había negado a compadecerse de Harry o a tratarlo con delicadeza. Dudaba mucho que estuvieran entrenando a Harry. Necesitaba toda la ayuda posible. Ahora que el verano había terminado, no podía entrenar a última hora. Ahora, con Hogwarts en pleno apogeo, tendría que quedarse allí para asegurarse de que los estudiantes estuvieran bien. Nunca los dejaría solos a merced de los Carrow. Le daba igual lo que esos estudiantes pensaran de él. Tampoco quería que Harry se acercara a Hogwarts. Ojalá lo sintiera en su corazón, pero algo le decía que Hogwarts sería el lugar donde el mundo se liberaría de la tiranía del Señor Tenebroso o donde caería de rodillas ante un mago sediento de sangre en su afán por dominar el mundo. Nunca querría realmente que Harry se enfrentara al Señor Tenebroso, por mucho que lo entrenara, pero sabía que no era así. El destino se saldría con la suya, por muy amargo que sonara en su mente. No, solo podía darle a Harry la mayor ventaja posible en casa. Su mente no podía evitar divagar, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría continuar como estaba, y la guerra no había avanzado tanto durante la última guerra. Sí, el Señor Oscuro casi había tomado el control de Hogwarts y el ministerio, pero no lo hizo. Todo lo que había hecho era permanecer en la seguridad del castillo, siendo invocado ocasionalmente, supuestamente espiando. Ahora, aquí estaba, sin esperanzas de evitar la tortura y el derramamiento de sangre que seguramente ocurriría una vez que los estudiantes estuvieran dentro de esos muros. Su corazón estaba pesado, cada día que pasaba se hacía más pesado, y a veces quería terminar con todo, simplemente dormir y nunca volver a despertar. Había sentido algo similar durante la última guerra, pero había sido joven, menos cansado, luego, cuando perdió a Lily, algo en él murió. Harry lo había despertado de nuevo en él era la razón por la que no se rindió, no solo tenía que asegurarse de que el hijo de Lily sobreviviera, sino que quería ver a Harry convertido en un hombre adulto. ¿Cómo sería Harry después de que terminara la guerra? ¿Se permitiría ser él mismo? Si hubiera una oportunidad de que Harry le mostrara al mundo quién era realmente, la aprovecharía. Su hijo, un Slytherin escondido, estaba sumamente orgulloso de él. Quería poder decírselo, así que no, haría lo que tuviera que hacer. Sobrevivir. Estaría condenado si dejara que el Señor Oscuro ganara. Respirando profundamente, miró a su alrededor, detestando esos momentos de debilidad que eran tan frecuentes últimamente. Los animales que Dobby había traído para Zar ya estaban consumidos, probablemente tragados enteros. Olfateaba el aire, como si percibiera algo que jamás podría imaginar. ¿Qué te pone triste? Siseó Zar, con la lengua saboreando el aire denso que los rodeaba. Olía igual que su otro humano. Zar no conocía el miedo, no lo comprendía del todo, ni ninguna emoción, como dice el dicho. Hay que experimentarlo para saberlo. De lo que sí se dio cuenta fue de que odiaba a sus humanos, que apestaban a miseria. Mucho, confesó Severus con ironía, antes de cambiar de tema rápidamente. Asegúrate de decirle a Harry que no haga ninguna tontería, debo volver a Hogwarts antes de que se den cuenta de mi ausencia.
Ojalá Zar no lo mencionara. Se suponía que él era el fuerte después de todo. No te preocupes, tonto humano, no cambiará nada, dijo Zar, con toda su sabiduría. Severus resopló, con una sonrisa burlona en su rostro. Era irónico que un basilisco le estuviera dando un buen consejo. Un consejo que sabía demasiado bien para ser cierto. No cambiaba nada. ¿Toby? Preguntó Severus, decidiendo usar al elfo doméstico para viajar al menos entre Hogwarts y la mansión Prince. Sí, señor. Respondió Dobby. No había ido a ningún lado y permanecía cerca por si el director lo necesitaba. Llévame de vuelta a mis nuevas habitaciones, dijo Severus. Necesitaba dormir, así que esta noche tomaría un somnífero suave. No se atrevía a tomar nada más fuerte. No confiaba en nadie ni en nada. Así que, por supuesto, un somnífero sin sueños estaba descartado. El somnífero suave solo lo adormecería, no lo mantendría dormido si algo lo perturbaba. Sí, señor, dijo Dobby, agarrándolo y desapareciendo con el director de Hogwarts. 3 de septiembre. Harry sonrió con suficiencia mientras los veía correr buscándolo, era una lástima que no pensaran en levantar la vista. Había lanzado un Wingardium Leviosa sin varita ni palabras, así que estaba sentado con las piernas cruzadas en el aire, con la cabeza a pocos centímetros del techo. Se había estado divirtiendo así durante la última semana. Habían pensado que quitarle la capa resolvería el problema. Solo pensar en eso lo enfurecía. Apenas podía creer lo que Sirius estaba haciendo. Había pensado que a los 13 años sería genial vivir con él, pero era insoportable. Si no le preguntaba sobre sus escapadas de Hogwarts, con Granger y Weasley contándole todo, entonces las comparaba con cosas que su padre había hecho. Estaba tratando de controlarlo, actuar como un maldito padre o algo así. No estaba seguro de qué esperaba lograr Sirius, pero se estaba volviendo aburrido solo. Habría unas pocas maneras de salir de la casa que había visto. Salir volando por la puerta cuando alguien entrara. O darle una paliza a su guardia, salir y aparecerse en cuanto pisara la acera. Luego estaba la tercera opción. Batirse en duelo con Sirius, agarrar la bolsa de polvos Flu que guardaba en una bolsa en el bolsillo de su capa y usar la red Flu para llegar a la mansión Prince. Aunque invocarla funcionaría, ¿le daría tiempo suficiente para atravesar la red Flu sin que lo atraparan y lo siguieran? Claro que podía hacerlo mientras Sirius dormía, significaría que solo habría un guardia, que probablemente también estaría cansado y desprevenido. Sirius no era tan lento, con tantas comidas que había engordado. Ya no parecía un esqueleto. En otras palabras, era más rápido, más fuerte, casi el Auror que solía ser. Sirius no quería hacerle daño, pero podría hacerlo, especialmente porque estaba siendo demasiado entusiasta en lo que creía que lo protegía. Lo odiaba de verdad, 3 meses que llevaba encerrado allí. Ni siquiera había podido abrir una ventana, aire fresco, el sol. No lo había sentido desde que pisó el andén después de bajar del tren. A Sirius tampoco parecía importarle que lo odiara. Simplemente insistía en que no podía perderlo otra vez. Sabía que Sirius no hablaba de él, nunca era él, y era al maldito James Potter a quien veía. Solo intentaba mantener vivo a su mejor amigo. Lo había intentado todo para que Sirius entrara en razón. Siendo honesto, intentaba que sintiera pena por él, que le tuviera lástima, pero nada. Había leído todos los libros de la biblioteca, e incluso encontró buenos libros en el baúl de la habitación de Regulus, libros que Sirius definitivamente no quería que leyera. Ya había sacado un montón cuando sorprendió a Harry leyendo un libro sobre las artes oscuras. Harry conocía la diferencia. Leer sobre las artes oscuras no te hacía malvado, al igual que leer sobre hechizos de luz no te hacía bueno. Era la intención lo que te hacía ser lo que eras. Le gustaba pensar que era gris en cuanto a magia. Con todo lo que su padre le había enseñado, definitivamente no era luz. Frotándose la sien, se preguntó dónde estaban Luna y Neville y si estarían a salvo. Deseó haber hecho algo más, tener una forma de contactar con ellos. No la había intentado pensar en algo, cualquier cosa durante todo el verano. No se atrevía a enviar a Creacher, no sabía cuán seguras eran sus casas, o si lo atacarían primero, piénselo después. Además, ya era bastante arriesgado usarlo para enviar y recoger a Zar. Si Sirius sospechaba, el secreto estaba fuera de la bolsa. Creacher no podía mentirle a Sirius, no podía mentirle a su amo, aunque lo había visto sortearlo para su deleite no tan secreto. ¿Habían regresado a Hogwarts? ¿Se atreverían a arriesgarse? Luna definitivamente estaría con Neville donde quiera que estuviera. Voldemort sabía que eran sus mejores amigos. Serían torturados y asesinados si se acercaban a Hogwarts.
torturados para sacarles cualquier información posible, y cuando conseguían lo que querían, o no en este caso, los mataban solo para lastimarlo. Ojalá Neville y Luna se dieran cuenta y se escondieran. Si algo les pasaba, mataría a Sirius. Era su culpa. Tenía el alma hecha un nudo por no saber nada. Era como volver a su 5º año. Tampoco había el profeta para revisar, para ver qué pasaba. Lo trataban como a un criminal, no, lo encerraban porque era su arma. No querían que le pasara nada antes de enviarlo como chivo expiatorio para acabar con Voldemort. ¿Te estás divirtiendo ahí arriba, Harry?, dijo Fred mientras él y George entraban a la cocina, cerrando la puerta detrás de ellos. ¿Cómo lo supiste?, murmuró Harry, un poco irritado por haber encontrado su escondite. Los gemelos se habían unido a ellos hacía 4 días, cuando su tienda fue atacada. Casi toda seguía en pie, pero no querían volver y arriesgarse a ser atacados. Eran traidores a la sangre y los Weasley, los mortífagos, solo esperaban la oportunidad de podar el árbol genealógico. Ron y Ginny habían vuelto a Hogwarts, pero Hermione seguía allí. Habría tenido que estar loca para ir. «¿Por qué piensas como nosotros?», dijo George con una sonrisa maliciosa, mientras Harry empezaba a agacharse para quedar a su altura. Se habían divertido mucho viendo a todos retorcerse como gusanos en un anzuelo estos últimos días. «Somos los que hacemos travesuras, ¿sabes?». «No lo eras», resopló Harry. «Mi padre lo era, como bien sabes». «Sí, junto con Remus y Sirius, lo sabemos, pero ya no piensan como nosotros. Se rindieron, crecieron y ahora no tienen ni una pizca de maldad», dijo Fred, con una decepción teatral, con las manos apretadas contra el corazón. Los merodeadores habían sido venerados por él y su hermano gemelo durante años. Tenían una versión tan idealizada de ellos que se habían desilusionado profundamente. Claro, al principio fue divertido, pero ahora, hablemos de la mayor decepción. No eran más que secuestradores, manteniendo a Harry encerrado como una rata. «¿Quieres salir de aquí?», preguntó George, hablando en voz muy baja, mirando de vez en cuando a Fred, quien, como Harry notó, tenía una oreja extensible. Debían de estar asegurándose de que nadie los sorprendiera. Los gemelos siempre habían sido muy listos. Todos los subestimaban solo porque les gustaba hacer bromas. «Puedo hacerlo yo mismo», murmuró Harry, no quería que los gemelos se metieran en problemas por ayudarlo. «Vamos. Vive un poco», instó Fred, sonriendo ampliamente. Vivía para causar problemas. «No, simplemente siéntate y mira el espectáculo, si es que hay alguno», respondió Harry sonriendo maliciosamente. «Harry», se quejó George. «¿Por qué debería ser él el único que se divierta? No era justo». «Ya vienen», dijo Fred justo cuando Harry abrió la boca. «No está mal», dijo Harry. Esta vez solo tardaron 20 minutos. George rió disimuladamente ante la declaración de Harry mientras Fred se guardaba la tijereta en el bolsillo, antes de llevarse un plato de comida y empezar a comer a toda prisa. Harry observó a los gemelos, que se metían la comida en la boca. Justo cuando la puerta se abrió de golpe, dieron un respingo como si se hubieran electrocutado. No es que supieran realmente qué era, solo que era algo que usaban los muggles. Sus caras al ver a Harry, Fred y George sentados tranquilamente a la mesa fueron cómicas, pues Fred y George seguían con la boca abierta, con la boca llena. Sirius negó con la cabeza furioso, se acercó a Harry y se sentó junto a él. Sus ojos azules brillaban de furia mientras miraba fijamente a su ahijado, que parecía querer que se volviera canoso o loco en poco tiempo. No entendía por qué Harry arriesgaría su vida. Los mortífagos lo atraparían en segundos, y no tenía a dónde ir. Había anhelado ir con él, vivir con él cuando tenía 13 años. ¿Qué había cambiado tan rápido para que Harry intentara hacerles esto? «Harry, esto tiene que parar», advirtió Sirius, quien ya se había quitado la capa de invisibilidad. No estaba seguro de qué más podía hacer. No lo dejaría ir, no había manera, y no iba a perderlo de nuevo. Solo la muerte lo esperaba ahí fuera, muerte y tortura. Prefería que Harry lo odiara a que lo lastimaran. «Entonces suéltame», dijo Harry con calma. Había cedido a los gritos y rugidos porque no funcionaba. Aunque le divertía ver cómo se asustaban de su calma a veces. Gracias a su entrenamiento en oclumancia, podía mantener la calma cuando solo quería tomar las armas y demostrarles lo que podía hacer con su varita, y ni hablar sin ella. Sirius gruñó frustrado. «¿A dónde irías, Harry?». «¿Eh? Vamos, dime». «Te encontraría», espetó Sirius. Ya no pronunciaban su nombre. Ni siquiera allí querían arriesgarse a descubrir si Voldemort podía romper el encantamiento Fidelio. «Tus padres sacrificaron sus vidas por ti y quieres ir ahí fuera a morir. ¿Así es como quieres pagarles?».
Si Harry estaba tranquilo antes, la expresión que se dibujó en su rostro, parecía como si no hubiera oído ni una palabra de lo que dijeron. Al instante siguiente, supieron que sí, cuando agarró bruscamente a Sirius con una llave de estrangulamiento. Lo levantó del suelo, provocando que Sirius comenzara a atragantarse, arañando la mano de Harry para obligarlo a soltarse. Sus piernas pateaban inútilmente contra Harry y la mesa, y el terror lo invadió mientras sus ojos saltones miraban fijamente los ojos verde piedra de su ahijado. Fred y George hicieron una mueca, alejándose de la mesa, buscando un lugar seguro donde esconderse. Todos en Hogwarts, absolutamente todos, sabían que jamás debían mencionar a los padres de Harry. Habían oído cómo había hecho estallar a su supuesta tía Marge incluso antes de que la gente lo supiera, ni siquiera Malfoy se había atrevido a decir una palabra sobre ellos. Era como tirar de la cola a un tigre o insultar a un hipogrifo. George agarró a Fred y los apretujó entre la pared y la nevera, agachándose ya sintiendo la magia de Harry empezar a latir. Sin embargo, se aseguraron de ver todo lo que estaba sucediendo. No se lo perderían por nada del mundo. «Déjalo ir, Harry», dijo Shacklebolt, con las manos en alto en señal de rendición. Si Snape decía la verdad, no quería arriesgarse a la ira de Harry. Había roto los muñecos de entrenamiento del ministerio a los 15 años. Ahora tenía 17 años y había descubierto la magia. Prefería enfrentarse a un infeliz sin varita. Oh, no bromeaba, pensó Shacklebolt, tambaleándose hacia atrás mientras la magia de Harry giraba por la habitación, paralizándolos a todos. No podía moverse ni aunque quisieran. Cada hueso de su cuerpo les gritaba el peligro que los acechaba. Fred y George simplemente observaban con asombro, a diferencia de los demás, no estaban afectados ni asustados. Sí, murieron por mí, pero también lo hicieron cientos de otros padres durante la guerra. Molly también habría muerto por sus hijos. No digas que fueron los únicos y que debería estar agradecido por haber sobrevivido. Hasta los 11 años no tuve nada que agradecer por haber sobrevivido, ¿cómo te atreves a mencionarlos? Gruñó Harry con un tono demoníaco. Su respuesta fue un gorgoteo y un jadeo. Temblando de asco e ira, Harry arrojó a Sirius lejos de él, lo que hizo que se estrellara contra todos los demás en la puerta. Arthur, Bill, Charlie, Molly, Shacklebolt y Tonks se desplomaron al suelo, impidiendo que Sirius cayera entre gritos y aullidos. Segundos después, la bolsa de polvos Flu salió disparada de la capa de Sirius a las manos de Harry, y entonces la puerta de la cocina se cerró de golpe. Harry miró a los gemelos con frialdad, pero ver sus sonrisas solo lo hizo negar con la cabeza con exasperación. ¿Acaso no había nada que pudiera asustarlos o, al menos, hacerlos cautelosos? Harry perdió la concentración en los gemelos al oír los golpes y los hechizos que se lanzaban contra la puerta. Saltando a la chimenea, arrojó rápidamente los polvos Flu a las llamas, gritando su destino. Por fin había salido, y era gracias a Sirius por haberlo enfurecido muchísimo. Los gemelos se giraron para mirarse sorprendidos. No habían oído a dónde iba. No solo había impedido que la puerta se abriera sin varita, sino que, en silencio y sin palabras, había hechizado la chimenea para que no oyeran su destino. Por segunda vez ese día, la puerta se abrió de golpe, y Fred y George se quedaron observando el alboroto. ¿A dónde se fue?, preguntó Sirius, mirando a su alrededor desesperado, inútilmente. Sabía que Harry se había ido, lo sintió en el instante en que desapareció. ¿A dónde se fue? No les hables así a mis hijos, dijo Arthur con tono frío y molesto. Es culpa tuya, échate la culpa. Dime dónde fue. Espetó Sirius, sin escuchar a Arthur porque estaba completamente perdido. No lo sabemos, dijo Fred honestamente. Sirius parecía estar a segundos de volverse nuclear, evidentemente era hostil. Hay un hechizo silenciador en la chimenea, compruébalo tú mismo, añadió George, poniéndose de pie, más alto que Sirius. Parecían haber olvidado que Fred y George eran magos de pleno derecho. Shacklebolt se dirigió a la chimenea. Ni siquiera necesitó lanzar el hechizo detector para darse cuenta de que los gemelos tenían razón. Sin embargo, desmanteló las protecciones y asintió para confirmar sus palabras. Harry había sido muy cuidadoso. Se habría sentido orgulloso de él si no hubiera cometido una estupidez increíble. Frunciendo el ceño, el chico estaba desesperado por salir de allí. Había asumido que era para estar con sus amigos o algo así. ¿Y si no? Evidentemente, Harry no era estúpido. ¿A dónde iría? Obviamente tenía algo planeado. ¿La mansión Longbottom? No era segura, como lo demostraba el hecho de que los Lestrange habían logrado entrar. Luna Lovegood. Aún más peligroso, la casa era, sin duda, mejor que la madriguera, pero no lo suficientemente segura. Los mortífagos seguramente revisarían ambas propiedades por él. Mansión Prince.
Shacklebolt quería darse una patada. Por supuesto, había estado viviendo allí durante el verano estos últimos años. ¿Por qué iría a ver a Snape a menos que estuviera seguro de que no había hecho nada malo? ¿Snape seguía siendo su espía? ¿Podría ser cierto? Si ese era el caso, ¿quién había matado a Dumbledore? Si Harry lo sabía, ¿por qué no había dicho nada? ¿Por qué se quedaría Snape en Hogwarts? Odiaba estar allí, ¿no? Los estudiantes, alguien tenía que cuidar de ellos. Mirando a los demás, que estaban aterrorizados por la seguridad de Harry, se dio cuenta de que no podía decírselo. No podía arriesgarse, si estaba equivocado, pero no iba a darles falsas esperanzas o, Dios no quiera, que Black lo arruinara todo. Era un idiota. Era su culpa que el chico hubiera huido. Así que decidió permanecer callado, por ahora. Bueno, no hay nada que podamos hacer ahora, salvo esperar que el chico sepa lo que está haciendo, dijo Shacklebolt, de pie, orgulloso y alto. Moody miró fijamente al mago calvo, con ambos ojos observándolo con astucia. Parecía que necesitaría hablar con el Auror, y muy pronto. ¿Qué? Tenemos que empezar un grupo de búsqueda. Espetó Sirius. No puede salir, ninguno de nosotros puede salir de aquí y garantizar que regresaremos con vida, afirmó Shacklebolt bruscamente. Harry puede cuidarse solo, volverá cuando esté listo, determinó Moody. El chico había logrado ocultarse mágicamente de su ojo mágico. Era inteligente, obviamente, ingenioso, y había logrado escapar de ellos a pesar de sus esfuerzos por mantenerlo allí. Necesita estar aquí, donde puedo mantenerlo a salvo. Dijo Sirius en voz alta, frotándose distraídamente la garganta, que le había dolido muchísimo cuando Harry lo había estrangulado. Con lo que acabas de decir. Harry está mejor lejos de ti, dijo Molly, sacudiendo la cabeza con disgusto. Habría muerto con gusto para salvar a sus hijos. Había sido lo más bajo de lo bajo criar a James y Lily así. No culpaba a Harry por su reacción, pero sí lo culpaba por el dolor de espalda. No sabía lo fuerte que era Harry para lanzar a un hombre adulto al otro lado de la habitación. Algo de su magia debió de haberlo ayudado a hacerlo. ¿Cómo te atreves? Siseó Sirius. Basta. Tronó Moody. Ya hay suficientes peleas ahí fuera como para que nos las peleemos entre nosotros. Cuando la guerra termine, podremos luchar, ni un segundo antes. Y ganarían, no había otra opción. ¿Dónde estaba Potter? ¿Qué hacía? ¿Qué planes tenía en mente? Tenía que asegurarse de que todos estuvieran listos para la batalla en cualquier momento. Harry sabría que necesitaría ayuda, volvería. Necesitaba refuerzos después de todo.